Bueno, buenas noches, gracias por venir. El tema de hoy es guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Este tema lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte la voy a hacer yo, la segunda Sandra. En la primera parte vamos a hablar de que cada día enfrentamos decisiones de la vida. Algunas son pequeñas, como que hacer la rutina diaria, del día a día, del vehículo, las cosas del trabajo. Otras son grandes, como que dirección tomar en la vida, cómo responder ante un conflicto familiar, ante un evento que no esperábamos, ¿verdad? O cómo actuar ante una necesidad urgente. Entonces, la pregunta es, ¿a quién acudimos para recibir guía en cada paso de nuestra vida? ¿Acudimos al Señor o simplemente tratamos de resolver en nuestra propia carne? La invitación es a que entremos en conciencia de que en cada paso que damos tenemos que trabajar directamente con el Señor. Las Escrituras nos enseñan con claridad que el único guía perfecto y digno de toda confianza es el Espíritu Santo. A veces nosotros depositamos nuestra confianza en personas. Es verdad que podemos tener buenos amigos, buenas amistades y podemos confiar en las personas, pero todos somos humanos y todos podemos fallar. Nuestra confianza debe estar plena en el Señor. Y si tenemos la oportunidad de compartir con personas, debe ser en agradecimiento a Dios de que nos está dando la oportunidad. Sin embargo, nosotros tenemos que poner toda la confianza primero en el Espíritu Santo. Él conoce nuestro pasado, desde el día en que fuimos concebidos. Y además conoce nuestro presente y nuestras luchas actuales. Y también conoce nuestro futuro, desde hoy y hasta la eternidad. Porque Dios se enfoca en que nosotros seamos salvos para la eternidad y que tengamos la oportunidad también de que en este mundo podamos disfrutar de su reino. Y nos da la oportunidad de traerlo aquí para que nosotros lo podamos vivir. Nada de lo que somos ni de lo que seremos le es desconocido. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. En Juan 16:13 encontramos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando nosotros estamos en oración, cuando estamos trabajando directamente con Dios, Dios nos puede hablar de diferentes formas, sea a través de que escuchamos algo por ahí o nos habla directamente y sabemos que es Dios hablando y luego tenemos que obedecer. Jesús prometió que no estaríamos solos en este mundo lleno de incertidumbres, sino que Él nos enviaría su Espíritu Santo. Él nos envió el Espíritu Santo, que es llamado el Espíritu de verdad. Esto significa que no nos guiará en error ni en confusión, sino que siempre nos conducirá hacia la voluntad de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios cuando ya Dios nos ha hablado. No siempre va a ser nuestra propia voluntad, no siempre va a ser lo que nosotros vamos a querer hacer, pero Dios, como sabe el pasado, el presente y el futuro, sabe lo que es mejor para nosotros. Su voz es como un compás interior que nos orienta hacia cómo sería Cristo en cada momento de nuestra vida, porque nuestro trabajo es ser como Cristo. Cristo es el modelo que nosotros tenemos que seguir y por eso vino a la tierra y también para pagar por nuestros pecados. Cuando no sabemos qué hacer, el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús diría o haría. En la vida diaria podemos ser tentados a seguir opiniones humanas, consejos superficiales o hasta nuestras propias emociones. ¿Tentados por quién? Por el diablo. Y hay formas en que el diablo tienta. Puede utilizar demonios, los demonios no tienen cuerpo, y los demonios necesitan un cuerpo para operar, hacer lo que ellos quieren hacer y buscan un intercambio con nosotros. Nos dicen, se meten a hacer lo que ellos quieren hacer dentro de nosotros y abrimos la puerta para hacer esa debilidad que nosotros tenemos y a cambio nos ofrecen algo más, pero también trabajando, tentando a otras personas. Es maldad por maldad. Pero cuando nosotros estamos débiles pasa eso y cuando no, cuando estamos en el Espíritu, ellos no pueden entrar. Hay como una barrera, no es nuestra propia fuerza, es la fuerza del Señor que nos protege, pero es nuestro trabajo hacer esa oración para evitar que esos demonios que están tocando la puerta constantemente entren en nuestra vida. Pero esas fuentes son limitadas e imperfectas. El Espíritu Santo, en cambio, nos lleva a la verdad absoluta que nos libera y nos mantiene firmes. Si queremos caminar seguros, debemos aprender a depender de su guía cada día. El Espíritu Santo como guía personal.
En Hechos 11:12 encontramos: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Esto es Pedro hablando. En este pasaje, Pedro recibió una instrucción clara del Espíritu Santo. Y estamos en Hechos, y Pedro estaba recibiendo instrucción del Espíritu Santo. Ya Jesús había ascendido a los cielos. Entonces, no fue una sugerencia vaga, sino una dirección específica y personal. Él recibió esa dirección y fue a hacer lo que tenía que hacer. El Espíritu le dijo que fuera sin dudar, y Pedro obedeció. Gracias a esa obediencia, el Evangelio llegó a los gentiles, mostrando que el plan de Dios era más amplio de lo que ellos imaginaban. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios desea guiarnos de forma personal, específica y amorosa. Mientras más nosotros nos conectamos con el Señor, mejor es la guía que Él nos da. Muchas veces nos habla en el silencio del corazón, con convicción, paz o quietud o inquietud. O sea, podemos sentir una inquietud en nuestro corazón y sabemos que es Dios hablándonos y de pronto decimos, esto es lo que tengo que hacer. Y tenemos el denuedo, tenemos esas ganas de hacer las cosas rápido, de forma inmediata, porque Dios nos está invitando a hacer esa operación, lo que haya que hacer. Él nos muestra qué caminos tomar, qué puertas abrir y cuáles cerrar. Lo que hizo por Pedro entonces, quiere hacerlo con nosotros hoy. Hay condiciones para ser guiados. En Romanos 8:14 encontramos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Biblia enseña que ser guiados por el Espíritu no es algo extraordinario reservado a unos pocos. Es la norma de la vida cristiana. Ser hijos de Dios significa caminar con el Espíritu Santo como nuestro guía diario. Pero para recibir su dirección debemos rendirnos a Él. Si no hay rendición, Él no puede operar en nosotros. Por eso Él nos invita a morir a la carne. La gente ahora mismo, como está el mundo, está mucha gente pensando en que uno tiene que ser mejor y que uno tiene que buscar la iluminación para uno tratar de llevar una escalera espiritual, entre comillas, que termina siendo brujería. Pero cuando nosotros buscamos de Dios, ¿qué nos dice Dios? Ríndete ante mí. Soy yo al que te tienes que rendir y yo me voy a encargar. Yo tengo un diseño para tu vida, porque no se trata de ti, se trata de ti cuando tú ya me aceptaste, dice el Señor. Y entonces te pongo un nuevo nombre y vamos a trabajar en tu propósito. Entonces, cualquier otro camino no nos lleva al Señor y no es de Dios. Y podemos ponerle 100 nombres. Podemos decir que es metafísica, el tarot, la brujería, como sea, cualquier cosa que nos desvíe del Señor, obviamente va a hacer que trabajemos con el demonio. Algunas personas inclusive ya tienen una presencia demoníaca y trabajan directamente con él. Pero la mayoría podríamos ser engañados, inclusive creer que estamos trabajando con el Señor y no estamos trabajando con el Señor. Por eso, ante la duda, hay que orar, hay que pedirle al Señor que Él nos hable, hay que rendirnos ante Él para que Él pueda operar en nuestra vida. Eso significa decirle, Señor, esto es lo que yo deseo, pero si tu respuesta es no, acepto tu voluntad. La rendición abre nuestros oídos espirituales. Cuando nos aferramos a lo nuestro, no escuchamos la voz de Dios con claridad. Cuando soltamos y obedecemos, Él nos guía con amor y sabiduría. Y para cerrar esta primera parte, vamos a hacer una oración. Padre amado, gracias porque no nos dejaste solos en este mundo, sino que enviaste al Espíritu Santo para guiarnos en cada paso de nuestras vidas. Hoy reconocemos que muchas veces hemos intentado decidir con nuestra propia sabiduría y hemos olvidado consultar tu voz. Te pedimos, Señor, ahora perdón por esas veces y renovamos nuestro deseo de depender de ti cada día. Señor, queremos rendirnos a tu Espíritu Santo. Queremos aprender a escuchar su voz en lo profundo de nuestros corazones, en medio del silencio,
en medio de nuestras dudas y en medio de las pruebas. Enséñanos, Padre, a reconocer cuando nos advierte de algo dañino y cuando nos conduce hacia lo bueno. Padre, sabemos que tu Espíritu es el Espíritu de verdad. Ayúdanos a caminar siempre en esa verdad, aunque a veces no sea lo que más nos conviene humanamente, pero sí lo que más glorifica tu nombre. Que podamos ser obedientes como Pedro, que sin dudar caminó conforme a tu voz. Danos un corazón humilde para aceptar tus planes. Si tu respuesta es diferente a lo que esperamos, que podamos decir, está bien, Señor, hágase tu voluntad. Queremos aprender a soltar nuestro control y vivir bajo tu guía. Gracias por amarnos tanto y darnos un guía perfecto y fiel. Hoy afirmamos con fe que somos tus hijos y como hijos tuyos caminaremos bajo la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y ahora para esta segunda parte nos va a acompañar Sandra. Guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Este tema es bien amplio, tiene mucho fuego el Espíritu Santo. He separado varias cosas de la Biblia y están muy hermosas. Vamos a ver, ¿sí? Recordemos para empezar Efesios 1:13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. ¿Y qué más? Y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesús, que murió en la cruz por ti, por mí, por todos. Entonces, así nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, fuimos ya marcados. Entonces, esa es la forma. Entonces, el Espíritu Santo nos habla siempre, con paz o con inquietud. Entonces, aquí en Hechos 20, 22, 23 tenemos un ejemplo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, habla Pablo, ¿sí? Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me hará de acontecer, salvo que el Espíritu Santo en todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Recuerden que estaba perseguido, ¿no? Entonces, en ese tiempo los perseguían, los mataban, cosa que nosotros podemos dar libremente la palabra de Dios. Pidamos a Dios que nos dé esa gran revelación, que aunque seamos perseguidos y podamos perder la vida, sigamos diciendo, Señor, tú eres mi Dios, Señor Jesús, tú eres el que sabemos que eres, y no nos dé temor y nos vayamos corriendo. Miren qué fuerza, qué tal revelación, que a pesar de que prácticamente que te están persiguiendo, que están persiguiendo tu vida, tú sigas proclamando la palabra de Dios. Luego en Lucas 12, 11, 12 dice: y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis. ¿Hablaréis en defensa propia? No, dice, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia, o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Que no se preocupen de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo abrirá sus bocas y hablarán lo que el Espíritu Santo les diga. Qué hermoso, ahí se ve
cómo son guiados por el Espíritu Santo. Ahí no hay engaño, no hay mentira, no hay que se inventaron algo, sino que el Espíritu Santo mismo está dirigiéndolos, ¿no? Entonces, a eso nosotros debemos de añorar, debemos de querer que no solo un día nos hable, sino que Él conduzca nuestra vida, que Él no solo nos conduzca a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones. Nosotros debemos de aferrarnos por eso a la verdad, que es la palabra de Dios. Luego que tenemos que buscar con fe y obediencia. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? El Espíritu Santo se revela con mayor claridad cuando vivimos en una búsqueda constante y cuando obedecemos, entonces nos alejamos del pecado, cambiamos de rumbo, estamos dispuestos a dejar antiguas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios, Jesús nos va a cambiar de nombre, vamos a ser criaturas nuevas, entonces vamos a poder caminar en su verdad, porque el Espíritu Santo nos va a dar esa fuerza. Cuando tenemos expectativa de que Él nos hablará, cuando oramos, meditamos en la palabra, buscamos su dirección, entonces vamos a percibir esa guía naturalmente, la vamos a percibir mucho, muy fuerte. No vamos a poder escucharlo y a tener esa fuerza de obedecerlo. Es como un fuego, como algo que nos empuja, ¿sí? Luego, tenemos que confiar en su omnisciencia. ¿Qué quiere decir? Que Él todo lo sabe. En Gálatas 5:18 tenemos, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida ya no depende de muchas reglas, sino que con una relación viva con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros, Jesús que murió por nosotros y resucitó, nosotros lo tenemos vivo a Él a través del Espíritu Santo que nos guía ahora en todo momento. El Espíritu Santo no se aparta de nosotros, aunque estemos pasando por valles, aunque estemos cruzando un inconveniente, Él siempre está fortaleciéndonos, levantándonos, llevándonos en sus brazos. Por eso podemos confiar plenamente que Él nunca nos va a llevar a un error. Siempre su palabra, nunca se va a contradecir la palabra de Dios con lo que el Espíritu Santo nos guíe. Siempre va a ir en la misma dirección que es la verdad. La bendición fortalece en medio de la prueba. La bendición de la palabra no solo nos protege y guía, sino también nos sostiene en momentos difíciles. El apóstol Pablo, aún en medio de las cárceles y los sufrimientos, que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que está en Filipenses 4:13. Isaías 59:21, dice así. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Nuevamente lo vuelvo a repetir porque aquí nos está describiendo el pacto eterno que tiene Dios con su pueblo. Nosotros al recibirlo a Jesús, somos parte de su pueblo. Dios nos separa y somos su pueblo. ¿Y qué dice? Que hay un pacto eterno que va a vivir de generación en generación, porque nosotros nos preocupamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, todo cómo va a quedar si el mundo está tan difícil. Entonces dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, con todos nosotros, los hijos de Dios. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Qué hermosa promesa que nos da Dios, una promesa que ninguno de nosotros humanamente lo podemos dar, solo Dios nos puede dar esa paz y esa tranquilidad en nuestro corazón, porque Él sabe todo
lo que sucede y todo lo que vendrá, a lo que se van a enfrentar, a lo que se enfrentan nuestros hijos y lo que se van a enfrentar nuestros nietos. Pero Dios lo sabía y lo sabe, y lo que estamos enfrentando nosotros. Entonces, tengamos esa fuerza, tengamos esa fe, agarrémonos de la palabra, ¿no? 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces somos engañados y pensamos, oh, esto sí lo creo, esta hoja no la creo, y comenzamos así a separar, pero recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es poderoso y Dios todo lo puede. No nos dejemos engañar, ¿sí? Porque así nos vamos separando y Dios es perfecto. Gálatas 5, 7, 9 dice, vosotros, miren cuando somos engañados lo que sucede. Miren lo que dice aquí. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, es decir, no procede de Dios, porque a veces sí, somos cristianos, recibimos y después entran dudas, entra temor y vemos que se alejan las personas. Entonces dice, ustedes estaban bien, ¿qué pasó? Entonces, ¿quién los engañó? ¿No? Y luego en Gálatas 5, ahí mismo, 12, 15 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Me entienden? Dice que no hayan pleitos, divisiones, contiendas, que dice, no os mordéis y coméis unos a otros, no nos destrocemos entre nosotros mismos que somos los hijos de Dios, sino que estemos siempre alimentándonos de qué? De la palabra de Dios. Es necesario porque muchas veces hay confusión, intriga, engaño, y eso siembra una semilla de maldad. Entonces hay que ver por qué empezamos a dudar de la palabra de Dios, por qué empezamos a alejarnos. Entonces hay que ser conscientes que estamos en medio de una batalla. Luego ya como último, ahora sí, Efesios. Ay, mi madre. Ok, Efesios 1. Dice, voy a hacer un resumen pequeño, ya ustedes después leen Efesios 1, ¿sí? Dice, bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él. Prosigo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Luego, más adelante dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, por gracia, no porque somos lo mejor, somos lo máximo, porque brillamos, tenemos alitas, no, fue la gracia de Dios, no somos mejores que otros. Tenemos pecados, Dios nos limpia constantemente, por eso constantemente necesitamos su palabra, ¿sí? Luego, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, por su bondad, solamente por su bondad. Entonces, Dios es bueno. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Y acá dice la Escritura, nos enseña que es viva y eficaz. Eso dice en Hebreos 4:12. Entonces, Dios es bueno, el Espíritu Santo es poderoso. Nosotros nos tenemos que aferrar con mucha fuerza ahora que el mundo está perverso, está invertido.
hay mentira, hay engaño, la gente busca el camino fácil, el ahorrar tiempo, no les gusta, no nos gusta agarrar la escritura, orar un salmo, arrodillarnos, postrarnos, nos cuesta. La vida, el tiempo nos hacen correr, todo nos apura y nos aleja de Dios, nos aleja de la palabra y nunca sabemos cuál va a ser nuestra hora. Entonces, eso me lo digo a mí, eso lo digo a los que están aquí y a todos los que escuchan. Estemos fuertes, tengamos fuerza, tengamos fe, que Dios no nos va a desamparar ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos. Nunca. Sigamos orando, sigamos poniéndonos fuertes porque Dios va a enderezar nuestras veredas y de toda nuestra generación. ¿Sí? Con eso vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor porque eres bueno y fiel. Gracias mi Dios, gracias Espíritu Santo porque tú nos has hablado hoy. Gracias Señor porque tú eres bueno, Señor. Trae convicción de pecado en cada uno de nosotros y haz que tu Espíritu Santo esté en nosotros así como hiciste con tus apóstoles, Señor. Ellos dieron la vida por ti, mi Dios, y pudieron hasta el último día, Señor, ganar esa batalla contigo, estar de tu mano, Señor. No indicas que no habían errores, sí hubieron errores humanos, Señor, pero ellos hasta el final batallaron de la mano contigo, mi Dios. Haz que nosotros seamos así, Señor, que nosotros no huyamos, Señor, que nosotros no busquemos el camino fácil, sino que estemos dispuestos a cambiar, dispuestos a que tú nos transformes, mi Dios, porque tú eres fiel, tú eres bueno. Danos ese nuevo nombre que has cambiado para nosotros, que no busquemos identidad en nada que no seas tú, Señor, porque tú eres la única verdad y el camino, Señor. Que no seamos engañados, Señor, por espíritus que no son tuyos, que no son de tu reino, Señor. Solo tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y nadie llegará al Padre si no es por ti, Señor. Haz que nosotros caminemos contigo hasta el último suspiro de nuestro día, Señor. Muchas gracias te doy, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.